Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados. La designada presidencial, Doris Alejandrina Gutiérrez, aunque ella me ha dicho en algunas ocasiones que no le llamen por el cargo, pero es designada, electa por el pueblo hondureño. ¿Cómo está, Doris? Bueno, muy bien, muchas gracias, Monchito. No es que hay veces que les digo que soy resignada. Bueno, un saludo hoy Día de Reyes a todos los amables televidentes de este importante programa Día Político. Gracias, Y también un saludo a don Roberto Ramón Castillo, con quien vamos a compartir este set. Perfecto. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, gracias. Tranquilo. Sí, tranquilo. Óigame, ingeniero, ¿por qué ha dicho usted que en el partido suyo negocian temas como Corte Suprema u otros cargos de elección popular a espaldas de su partido? Y lo que hacen y los que negocian son aquellos que están en la cúpula del Partido Nacional. Pero mire, bueno, doña Doris, ¿cómo está? Mucho gusto. La verdad es de que eso por regla general ha sucedido, pero hoy cambia la situación. Yo creo que no puede estar el partido diciendo una cosa y la bancada otra cosa. O quiere decir que los dos están jugando un jueguito medio raro o de común de acuerdo. Pero yo como he estado presionando muchísimo a todos los amigos de diferentes partidos que tienen que sentarse a dialogar, el partido como presidente David, la bancada, porque se siente de que ellos, un lado dicen la bancada, nosotros somos los que votamos, nosotros decidimos, pero también hay una estructura partidaria que se tiene que respetar. Pero esto no es juguete ya, esto es muy delicado lo que podría pasar. Y yo considero de que tiene que ver, mire, en la política el diálogo es el arte de lo posible, Ramón. Y si nosotros dialogamos toda la vida, mire, cuando nosotros fuimos con Calleja, inclusive cuando tomamos la decisión de con quién trabajamos en el Congreso, cuando Ascona, nos dividimos en dos grupos, nacionalistas, hablamos con diferentes sectores, con Carlos Flores, con Montoya, y así llegamos a un arreglo. Pero es que hay que dialogar. Entonces, si no hay diálogo, esto va a ser un desastre. ¿Pero usted cree que estén negociando a espaldas de la dirigencia de base del Partido Nacional? Pues lo que da la impresión cuando David dice que van a apoyar al que diga Narrala, me da la impresión, y doña Doris debe saber mejor que nosotros, pero al final se nota que hay uno aquí, otro, o tal vez están de común acuerdo, quién me da más o quién me da menos. Porque inclusive, ya voy a platicar con Doris, ay, disculpe. No se preocupe. Pero ayer se reunieron parte de la bancada del Partido Nacional con la embajadora Dogo, Sí, en la sede de la Embajada de Estados Unidos. sí, sí. Y aún así, como que hay cierta molestia de algunos, inclusive diputados, ahí está la imagen, mire, de algunos diputados porque no los invitaron o no los llevaron, que tampoco tenían que estar todos, creo yo, ¿verdad? Pero estos acercamientos, ¿cómo lo interpreta? Los americanos están abriendo el espacio para que haya una corte bien electa. Esa es la realidad. Ellos están dialogando. ¿Qué le parece? ¿Serán los interlocutores de todos los partidos? ¿Los americanos? ¿O no? Podrían ser. Pero el problema es de que tienen que dialogar los 3 partidos o 4 partidos o todos. Así que aquí todos quieren la guayaba. Es que ese es el problema. Y es que mire, ¿por qué le consulto esto? Porque como el Partido Nacional lo catalogan o los indican como narcopartido, que lo quieren hacer desaparecer, que también puede haber algún tipo de juicio con algunos dirigentes de su partido. Por eso le consulto a usted. Pero mire, esta imagen nos revela este acercamiento con la embajada norteamericana. ¿O será aprovechar la coyuntura tomando en cuenta que el partido tiene 44 votos en el Congreso? Es que sin el Partido Nacional no se elige corte. Entonces, la lógica, los americanos quieren que se elija la corte correctamente. Los internacionales, la Unión Europea, lo que usted quiera, todo el extracto que no está involucrado en política de Honduras quiere que haya una buena corte para que apliquen la ley. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer otro relajo? No va a haber corte. Si no se elige la corte ahorita, tiene que irse y tiene que irse como los Estados Unidos. Y en Estados Unidos no dan golpes solo porque no se ha elegido el presidente del Congreso americano. Hay que ir votando, hay que ir votando, hay que ir votando, que se agoten. Pero para evitar eso se tiene que dialogar. Y aquí no hay diálogo, por lo menos a la vista. Ahora, lo que ha dicho el señor Luis Redondo, diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, en este tema de la nueva Corte Suprema de Justicia, dice, no se va a pagar conciencia, no se va a pagar a nadie, no se va a presionar a nadie, sino que se va a respetar el trabajo de Junta Nominadora y lo que pueda negociar la clase política. Bueno, definitivamente eso es lo que debería ser. Mire, yo estuve en 3 elecciones de 3 Cortes Supremas de Justicia. Y en las 3 no hubo mayor cambio. En las 3 puedo afirmar que hubo compra de conciencias,
que hubo negociaciones debajo de la mesa, que hubo incluso intervención directa de algunos otros actores externos al Congreso Nacional, Sí. en donde prácticamente pues ahí era como un tablero de ajedrez, tanto vos, tanto yo, en esos 3 periodos que yo estuve, la situación se daba entre 2 partidos nada más, Partido Nacional, Partido Liberal. Creo que era mucho más fácil llegar a acuerdos y llegar a inclusive a tomar decisiones que convenían a ambos, como ocurrió la última vez, donde puedo dar fe de que nosotros, como bancada Alpino, queríamos que gobernara el partido que estaba en la oposición, o sea, que la Corte fuera manejada por un partido de oposición, o sea, 8 nacionalistas, 7 liberales. Y puedo decir con conocimiento de causa que al final no quisieron y dijeron que el acuerdo entre los 2 partidos era que el partido que ganara iba a manejar los 3 poderes del Estado. Cosa con la cual nosotros consideramos que es aberrante, porque la democracia precisamente es la lucha de los pesos y los contrapesos. Correcto. Entonces ahora el pastel está más repartido, porque tenemos 4 fuerzas políticas que realmente pues tienen su buena cantidad de diputados. La mayoría pues está entre el Partido Libre y el Partido Nacional. Correcto. Pero también está el Partido PCH, que tiene sus 10 diputados. Bueno, más otros partidos que en una ocasión, Monchito, solo faltaba un voto. Y esta servidora fue a hablar con algunos de los dirigentes para decirle, ese voto no se vende, como nunca me vendí yo en el Congreso Nacional. Pero yo les dije, para mí, desde nuestro punto de vista, como PINU, debería ser pesos y contrapesos. El poder absoluto no es lo mejor, no es lo más correcto. Pero al final ellos se pusieron de acuerdo. Ahora la cuestión es más difícil. Ahora, Doris. No es tan fácil, porque imagínese usted que empezaron el Congreso volando patadas, gritos y todo, y también así lo terminaron. O sea, qué barbaridad. No puede ser que en este país se quieran arreglar las cosas a patadas, a gritos, a insultos. No puede ser. Por eso Dios nos ha dado la capacidad de hablar. Solo los animales no hablan, ¿verdad? Pero las personas para eso estamos, para hablar, para ponernos de acuerdo o manifestar los desacuerdos para buscar puntos comunes. Abogada Doris Alejandrina, ¿usted cree que esa vieja práctica de denuncia de que hay tilín, que hay pago debajo de la mesa, en el tema de escoger nueva Corte Suprema de Justicia, ¿usted cree que se termine esta vieja práctica, hombre, o estamos soñando despiertos los hondureños? Bueno, yo digo que hoy es una coyuntura diferente. No es como en el pasado, solamente 2 partidos que ellos se ponían de acuerdo. Solo en la última vez sí, el tilín fue evidente. El tilín, usted sabe, esa palabra fue creada por un expresidente del Congreso Nacional, que descansa en paz, que es el profesor Pineda Ponce. Si él decía que había tilín, pues lo sabía, porque quien maneja los fondos del Congreso no es el presidente y el administrador. Y en la última elección que tuvimos, que fue elección secreta y todo, los mismos diputados decían que les habían ido a ofrecer 7, 8 melones, como dicen, o millones, y a otros hasta más que esa cantidad. Bueno. Eso decían ellos, o sea, a confesión de parte, relevo de pruebas. Yo no estoy autorizada para decir quiénes, pero sí puedo dar fe de que se dio ese fenómeno, porque los mismos compañeros se acercaban a mí, me dijeron, y doña Doris, ¿y a usted cuánto le han ofrecido? No, le digo yo, a mí no me han ofrecido nada, y el día que me ofrezcan, yo inmediatamente los denuncio, porque eso se llama soborno. Correcto. Y eso es un delito. Así que, pues gracias a Dios, en mi caso nunca me ofrecieron, y más vale. Pero ahí eran cuentas grandes, ahí no eran cuentas de 1 milloncito o 2 milloncitos, según decían ellos mismos, porque ahí uno entre pasillos habla de muchas cosas. Entonces unos decían que hasta 30 les habían ofrecido. 30. Digo, me quedé azorada, dije yo, pues chica, pero qué barbaridad, eso es un dineral. Imagínese. Entonces nosotros esperamos que esta vez no se dé esa situación. Okay. Ahora recuerde usted que está más fácil poder denunciar esas cosas con videos y con todo. Ahorita ya no estamos como antes. Y entonces hay que tener cuidado. Perfecto. Esperamos que esta vez no se dé.
y que al diputado o diputada que le ofrezcan que lo denuncie dignamente, porque no están ahí para vender su conciencia. Voy a la primera pausa y regreso aquí en Día Político. Aquí en este tema de la Corte Suprema de Justicia se va a negociar sala constitucional, se va a negociar presidencia de este poder del Estado. En su partido, David Chávez dice de que puede ser un representante del Partido Salvador de Honduras. Pero usted opina lo mismo que la designada presidencial Dori Gutiérrez, de que no hay que concentrar los tres poderes del Estado en un partido político, porque ese fue el error de su partido. Sí. No, no fue el error, que fue el deseo de los que querían protegerse o proteger cosas. Que mire, hace bastantes años, yo fui diputado fui vicepresidente del Congreso cuando Ascona, por ejemplo. Y en esa época los que participaban en las elecciones de las Cortes eran la empresa privada decía, yo quiero que me pongan ahí a X, entonces lo ponían a X, porque eran dos partidos nada más. Siempre es lo que dice doña Doris, el que ganaba es el que tenía los 8 diputados, los 8 magistrados. De ahí venían los sindicatos, querían poner a alguien. O sea, todo el mundo se ha dedicado a cuidarse las espaldas, pero es que el que nada teme, el que nada tiene, nada teme. Correcto. En estos casos, hoy por hoy, hay que tener mucho cuidado y muchos van a tener una gran crisis porque tienen un terror a que, como ya vieron extradiciones por diferentes razones, hoy pueden venir extradiciones por corrupción también. O sea, al final, ellos están midiendo. Yo sí creo que debería estar, yo propuse hace varios meses que debería ser un liberal. Esa es mi opinión personal. Hoy dice David que debe ser alguien de Salvador Narrala. Lo que pasa es que los liberales tienen más diputados. Es que esto va en proporción a los diputados que se tienen. Y de ahí viene la distribución de todas las salas. Ahora, ingeniero, mire, es que las percepciones del pueblo son completamente diversas, pero de repente prevalece la que es más común. Elegir una corte al estilo de los intereses de los políticos y de aquellos que de repente pueden estar cometiendo algún tipo de acto de ilícito en su vida privada o en su vida pública. ¿Usted cree que le vayan a apuntar los políticos de turno hoy a ese tipo de corte, aun cuando Junta Nominadora está haciendo un excelente trabajo, pero que al final los 45 van a llegar y van a ser los diputados que lo escojan? Depende de la cola que tengan los diputados que tienen temor a que le elijan, pongan gente que no son de su protección. Pero yo le voy a decir una cosa, el problema de Honduras es que la población no se mueve, la población acepta las cosas así tan sencillas. Y no es que Libre va a lanzar a sus colectivos o que el Partido Nacional a la Mancha Brava o que el Partido Liberal, no. Esa es una situación que se tiene que tomar bien en claro qué es lo que va a pasar, qué es lo que queremos. ¿Queremos seguir gobernando como una nación? ¿Queremos aprovechar la crisis de que no se elige la Corte en la primera votación? Hay que seguir votando como en Estados Unidos, entonces voy a tirar a la calle a la gente que se proteste, pero es mi gente, no es la gente que quiere ir a protestar. Son los colectivos, son las manchas bravas del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque tengo temor de quedar en desventaja. Pero si ya hay, y viene el otro caso que pueden decir, la Sala Constitucional un día antes puede decir, no, es inconstitucional la Corte Suprema. ¿Qué va a pasar entonces? O sea, estamos en una situación en que muchos sectores pueden aprovechar en Río Revuelta ganancias pescadores. Ahora, yo le pregunto a la abogada Doris Gutiérrez, este tema de legalidad o no legalidad de la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia, ¿puede tener alguna incidencia horas antes o días antes cuando se escoja la nueva Corte Suprema de Justicia? Bueno, pero aquí usted me está preguntando de la ilegalidad de la Corte Suprema de Justicia. De la Junta Directiva del Congreso Nacional. Bueno, sí, porque Sí, la Junta Directiva, la Corte Suprema de Justicia se eligió en base a los votos de los que tienen la mayoría. Es en la Junta Directiva del Congreso. Pues yo creo que ese tema es fácilmente demostrable, porque no podemos seguir en esa incertidumbre. Entonces, ahí hay un acta, debe haber un acta dentro del Congreso Nacional cuando se eligió la Junta Directiva. Y en esa acta deben estar los nombres de los diputados y diputadas que se hicieron presentes ese día en legal y debida forma. Entonces yo siempre he dicho eso, saquen el acta y ahí en el acta se va a ver quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Para mí, de hecho, el que fue secretario de Gobernación cometió un error craso cuando se eligió esa Junta Directiva, porque, bueno, no dio oportunidad para que se presentaran las dos planillas.
y que se fueran a una votación, sino que ahí lo que se armó fue un desparpajo. Y luego, pues el pueblo hondureño, en eso sí discrepo un poco con mi buen amigo don Roberto Ramón, fue sabio, porque el pueblo hondureño le dio a Xiomara 1.750.000 votos, donde nosotros también estamos ahí acompañamos la planilla y estamos satisfechos de haber logrado ese gran respaldo del pueblo, que ahora el reto que tenemos es mantener ese respaldo. No así al Congreso Nacional. Una vez el Partido Nacional tenía 72 votos, ¿se acuerda Roberto Ramón? Podía hacer y deshacer. En el periodo anterior tenían 62 votos el Partido Nacional, solo necesitaban 3 para aprobar presupuesto y por eso lograban casi todo, porque los liberales, la mayoría, siempre estaban de acuerdo con el Partido Nacional. Ahora la cosa es diferente, correcto, porque dentro de la misma bancada mayoritaria hay sus contradicciones. Y dentro de la misma bancada nacionalista también hay uno o dos que lo saben, que no están de acuerdo con la posición oficial de la bancada. Entonces, por eso le digo que definitivamente el pueblo fue sabio. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo? No vamos a dar una mayoría absoluta en el Congreso Nacional. Y por eso hay diputados, 3 bancadas mayoritarias, otras más pequeñas. Nosotros como PINU, pues no sacamos ni un diputado. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Es la voluntad popular y hay que aceptarla. Entonces, sí, ¿qué es lo que tiene que hacer en el Congreso Nacional? Es el corte transversal de la sociedad. Allí confluyen diferentes actores, diferentes sectores, diferentes ideologías, diferentes estrategias, pero lo sabio allí es que se sienten a hablar, a platicar, a ver lo positivo, a ver lo negativo también, y si están pensando en el pueblo que lo llevó allí, pues hay que buscar acuerdos, porque si no nos vamos a meter en una crisis que puede ser igual o peor que el año 2009. Sí. Eso ya lo hemos advertido, nosotros lo vivimos en carne propia, toda esa situación del 2009 terrible que no quisiéramos que se volviera a dar en este país. Ahora, es una responsabilidad que tiene don Luis Redondo, ingeniero Castillo. Pero tiene que actuar, es que tiene que tomar decisiones. Es una gran responsabilidad. Pues sí, es que ese es un problema grande que le han puesto la espada de Damocles a él también. Los han señalado como es ilegal. Entonces al final, y la misma junta directiva, al final, ¿qué pasa si viene la Corte, la Corte de Apelaciones, creo que estaba, la Sala Constitucional? La Sala Constitucional. Ahí están 13 solicitudes para que se pronuncien. Okay. ¿Qué pasa si se pronuncian y dicen, no, la elección de la junta directiva es ilegal? ¿Qué pasa? ¿Se va a ir a la calle? ¿Se va a ir a elegir otra? ¿Se podrá elegir la Corte Suprema? O sea, tiene que resolverlo, porque ¿qué pasó? Sí cometió un error el exministro en el proceso tan rápido que hicieron, no hicieron las cosas correctamente, hubiera suspendido la sesión, o le interesaba a un sector de mi partido a que se creara esa crisis. Así es. Entonces continuamos así, porque somos parte responsable todos. Sí, yo le llamaría al presidente Zelaya, al expresidente Zelaya, a David, a todos estos, a Yani, siéntense para Salvador, siéntense, si el mismo Salvador está siempre peleando con todo, hay que sentarse por el futuro, porque si no, aquí hay intereses muy grandes externos. Aquí están las únicas bases que tienen los norteamericanos en este país, en esta América, en esta América. Ellos nunca van a querer que aquí haya otro 2009 o que haya mayor crisis. Hay que ver la parte externa, no es la interna tanto, sino la interna tiene que darse cuenta que no vivimos aislados del mundo. Si China tiene una base allá en El Salvador, ¿qué va a hacer? ¿Los gringos van a hacer una base en Amapala? ¿Nos van a quedar así? No, ojo, mire lo que está pasando en Perú. Hay unas fuerzas externas que hicieron lo de Pedro. Hay fuerzas externas que lo hicieron en Argentina con la Kirchner. Ese es mi análisis. Y así va a ir toda América Latina si se descuidan. Porque Rusia hace lo mismo. Se quejan otros que no, ¿verdad? Pero Rusia hace lo mismo, los chinos hacen lo mismo, los gringos hacen lo mismo. Son potencias que se están dividiendo el mundo. La India calladita y va trabajando. Mire, el mundo se está dividiendo y están jugando como naipes. Todos, ¿sabe qué se parece? ¿Se acuerdan de aquellas películas de Zeus? Que Zeus decidía quién era el que iba a estar allá, de los dioses del Olimpo. Así estamos hoy por hoy, en mi forma de pensar. Okay. Mi vida es muy corta todavía, o muy larga, ahí voy a estar con usted. Vamos a la pausa y regresamos.
Ahora, la posición del Poder Ejecutivo en este tema de escogencia de la nueva Corte Suprema de Justicia, ¿cuál debe ser, abogada Doris? Bueno, en Honduras la Constitución de la República declara la independencia de los poderes del Estado como poderes que deben ser complementarios, Sí. pero independientes. En ese sentido, la presidenta Xiomara Castro pues ha expresado que se respeta el trabajo que está haciendo la comisión de la Junta Nominadora, que es un trabajo bastante exhaustivo. Habrá que esperar el resultado de las 45 personas. Yo creo que en esas 45 personas vamos a encontrar hombres y mujeres idóneos y que tengan también la solvencia moral para ocupar un cargo tan importante. Lo peor sería que ese trabajo que hizo la Junta Nominadora lo tiraran por la borda, lo desconocieran, no lo declararan vinculante y empezara cada partido a proponer su propia gente, Sería el peor error, propia gente No. por intereses partidarios. Yo creo que eso hay que evitarlo a toda costa y bueno, esperamos que la sabiduría, la prudencia y la inteligencia predominen en este paso tan importante que se va a dar en los próximos días. Mire, cualquier intervención interna o externa en el tema de Corte Suprema o que quieran venir a intervenir el trabajo y a pretender echar al borde el trabajo de Junta Nominadora, va a ser un hecho condenable, ingeniero Castillo, va a ser un hecho condenable, y no solamente de los hondureños, sino también del mundo. Que pretender, Doris, como dice que política todo se puede, pero pretender echar al borde el trabajo de Junta Nominadora y sacar ahí nombres a la hora de escoger a la nueva Corte Suprema de Justicia a los intereses de los partidos políticos sería condenable. Yo no sé qué podría pasar, se lo digo en serio, podemos ir otra vez a otro extremo, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que el mundo está ya cansado de nosotros y nosotros dependemos del mundo económicamente. Hay que darnos cuenta. Yo le dije a alguien del gobierno, le dije, si es que nadie quiere que doña Xiomara no siga adelante. Lo que pasa es que hay que dejar muy claro la situación de cuál es el futuro a mediano y corto plazo, porque estamos en una situación económica que viene desde hace muchísimos años, con crisis. Cuando hablan de los maestros cubanos, si Callejas trajo a maestros cubanos, trajo a médicos cubanos, o sea, lo importante es que aquí los ministros y el sistema educacional mantengan una estructura interesante. Se quejan por las gabachas. Hay gente que no tiene el dinero para comprar 5 gabachas, o se las van a regalar. Si yo viví en Uruguay, yo estudié en Uruguay desde la media, de secundaria y una parte de primaria, y nosotros íbamos con gabachas, pero las comprábamos nosotros como padres, ¿verdad? Pero la economía allá es mucho más fuerte. Claro, hoy usted no puede exigirle a unos niños, a unos padres de familia que tienen 4 o 5 hijos, que vayan a gabacha a gastar 400 pesos y 6 meses no comen. O sea, ¿por qué no se escucha la voz del pueblo que tanto dice que es la voz de Dios, no la del Congreso? ¿Por qué no se escucha para evitar y que salgamos adelante bien? ¿Por qué? Al final, deberíamos de tener, todos se pueden y el Congreso no hay suficientes votos para tomar decisiones casi de nada, cosas importantes. Este presupuesto ya lo hubieran aprobado, estamos en una crisis de un presupuesto. Ay, Ramón, si es que nadie se chupa el dedo en este país, estamos muy claros. Pensar en el pueblo, nadie piensa en el pueblo. Mis compañeros cachurecos me dicen que yo soy comunista porque yo hablo y pienso un poco diferente. Pienso diferente porque en mi vida he pasado por todas las etapas. Bien, ya hemos terminado el programa, 30 segundos. Bueno, pues esperar y desear que nuestros congresistas y los demás sectores que estamos pendientes de esta situación actuemos pensando en que hay un pueblo que está a la expectativa y que todos aquellos que se presten a hacer jugadas turbias, al final no hay nada secreto y al final todo sale a la luz. Así que con mucho cuidado todos esos pasos que vienen de aquí al 23 o 25 de enero. Solamente y feliz Día de Reyes, querido pueblo hondureño. Gracias a la designada presidencial abogada Doris Alejandrina Gutiérrez. Gracias, ingeniero Ramón Castillo, muy amables. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.